Vamos a agregar un mecanismo simple a la celda que venimos trabajando para comprender cómo funcionan estos tipos de elementos en Cirrus. Espero les sea de utilidad. Para la práctica de hoy día estaríamos realizando unas mejoras a nuestro sistema de talanquera, a nuestro sistema de parqueo. Esta vez le agregamos una talanquera, una barrera para el ingreso de vehículos, así que cada vez que presionemos uno de los pulsadores se va a activar la talanquera para que permita el paso del vehículo. Esto se haría a través de la modelación de un mecanismo en Cirrus. El semáforo y las demás funcionalidades del sistema funcionarían tal cual como estaban en ejercicios anteriores. Esto pues sería a lo que nos dedicaremos el día de hoy. Los mecanismos son elementos que tenemos disponibles dentro de la librería de Cirrus para realizar movimientos relativos entre dos o más elementos. Pueden ser de rotación, de traslación, de diferente tipo. Cada uno de ellos se configuran de la misma manera, teniendo en cuenta que tienen disponibles entradas, salidas que nos permiten controlar y saber el estado de los mismos. En el ejemplo vamos a poder configurar uno de ellos. Bueno, vamos a partir de la celda que ya tenemos y vamos a mejorar esto un poco más. Vamos a pasar el semáforo para este lado y suponer que para el ejercicio que queremos hacer vamos a tener nuestra entrada al parqueadero por estos dos cubitos. Para eso vamos a agregar como una especie de talanquera, algo bastante sencillo. Como siempre el programa no lo vamos a necesitar, así que lo voy a cerrar de momento y voy a estar acomodando primero estos elementos para que me queden a lo que mejor me parece. Así que una vez tenemos nuestros elementos, voy a crear acá una especie de talanquera. Esto será una barrera que simularía el ingreso de vehículos al parqueadero. Entonces vamos a necesitar como una especie de torre y una especie de barra que suba o baje para que el automóvil entre. Esto lo vamos a simular, o yo lo voy a simular con un mecanismo. Los mecanismos son elementos dentro de Cirrus que me permiten realizar movimientos de elementos con respecto a otros elementos de la celda como tal. Estos mecanismos están en la biblioteca de modelos. Hay una librería especial de mecanismos que simula cilindros, ejes cardánicos, motores. Difícil verlos todos a través de este tipo de tutoriales, pero de momento voy a seleccionar un sistema simple, un mecanismo de simple efecto. Este mismo tipo de la ayuda con respecto a algunos mecanismos se puede encontrar en la ayuda contextual de Cirrus, específicamente en la parte de modelado y específicamente más aún en la parte de modelado de mecanismos. Ahí pueden ustedes encontrar algunas características, incluso algunos ejemplos adicionales aparte de lo que estamos viendo. Pero vamos a ver cómo se puede ingresar un mecanismo de cilindro de doble efecto y para analizar sus características. Entonces, al darle clic en agregar a este cilindro de doble efecto, se me va a llevar hasta, fíjense que sobre el esquema se me va a presentar una regleta con un eje de coordenadas y como nombre de este cilindro, de este mecanismo, está cilindro de doble efecto. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner a esto la barrera guión de piso entrada. Y vamos a tratar de ubicarlo, esta barrera de entrada vamos a tratar de ubicarla dentro de el espacio que designé para ella por aquí. Entonces voy a tratar de traerla hasta 300, vamos a tratar de llevarla por acá en Y
algo más cercano, como lo que estamos hablando ahí. El mecanismo entonces, ¿qué contiene? Si nos damos cuenta acá en la parte de mecanismos, la barrera de entrada entonces tiene una entrada que me permite extender el mecanismo y otra para retraerlo. Acuérdense que es un cilindro de doble efecto. Y dos salidas, una entrada para salir, una entrada para retroceder y dos salidas, una que me dice que está encendido y otro que me dice que está retraído. Los mecanismos por lo general tienen dos partes fundamentales. Una parte de ellas es la parte que estaría estática como tal, y esa parte estática pues no se movería, mientras que la parte móvil, en este caso designada como pistón, pues sí tendría como un elemento móvil. Yo puedo tomar y arrastrar elementos y ponerlos dentro de cada una de estas especies de carpetas, pero vamos a tratar de crearlos desde cero. Para ello, entonces, yo voy a crear primero en la parte estática una base similar a la base del semáforo. Entonces, para ello, entonces voy a crear acá en clic derecho, le voy a decir nuevo objeto primitivo, en este caso una caja. Fíjense que él me crea la caja inmediatamente sobre esta parte. Dentro de las propiedades de esa caja, vamos a ubicar esto por acá. Dentro de las propiedades de esa caja vamos a tratar de manipularla, las dimensiones, para que me quede más parecido al semáforo, y vamos a tratar de agrandarla en Z. Vamos a tratar de fijarnos cuál es el valor que le pusimos en Z. Fíjense que le puse un valor de 150 en Z, 150, los demás no me interesan demasiado. Y en la parte de visualización vamos a ponerle un color un tanto más oscuro para que se parezca más al semáforo. Y esta sería entonces de nuestra barrera de entrada, esta sería la base como tal. Fíjense, al seleccionar la barrera de entrada me aparece esta regleta. Esa sería nuestra base, y nuestro elemento móvil lo vamos a agregar sobre la parte de pistón, como aparece acá. Entonces en la parte de pistón le vamos a dar de nuevo un primitivo, un objeto primitivo, y le vamos a dar que esto es una caja también, y vamos a tratar de manipularla para que quede casi sobre el piso y que quede con un color más diciente y más o menos sobre la mitad de la talanquera. En realidad esto lo vamos a agrandar un poco para que parezca la barrera. En Y lo vamos a tratar de disminuir más un poco. En Z lo vamos a disminuir bastante. Y vamos a tratar que la posición inicial de este elemento esté en Z, no en Z0, sino dejémoslo en 20. Está bien. Entonces él se movería desde 20 más o menos hasta 150. Acordémonos, 20 y 150 sería el máximo. Y vamos a meterlo entre la talanquera, como estaría acá, y vamos a darle un color más de advertencia, un naranja quizás, me parece a mí. Se pueden jugar muchos más elementos de textura, esto es bastante básico. Ya tenemos nuestra parte como tal física del elemento. Entonces tenemos todo lo que nosotros pongamos de nuevo en esta parte de housing será lo estático, y lo que tengamos en pistón será lo móvil, lo cinemático. Esto se identifica porque pues él pone el icono negrito, relleno, como está acá. Para saber cómo se va a mover esto, entonces en la barrera de entrada, seleccionando todo el elemento de mecanismo, dentro de las propiedades del mismo, hay una propiedad que se llama ejes, como tal, y esa propiedad que se llama ejes tiene elementos adicionales que se pueden manipular. Entonces, parámetros de DH, en aquí yo le puedo establecer qué tipo de elementos son los móviles y demás. Aquí ya me aparecen, y los parámetros de eje, que me aparecen a mí cuáles serían los límites como tal de los elementos. Entonces en este caso, si yo le digo up o down, pues él podría moverlo si tuviese más elementos acá para poderlos denominar. Y sobre esta parte, en la parte inferior de los parámetros de H, yo puedo verificar la posición de la talanquera. Es una coincidencia que me ha quedado la distancia de 100 con la talanquera. Se debe a la geometría del perfil que yo seleccioné. Sin embargo, solamente por mostrar que es posible, en este caso, fíjense que este parámetro en los parámetros de H yo lo puedo manipular.
yo puedo establecer que esto sea una traslación en Z, una rotación, aunque si fuese un cilindro de doble efecto como aparece, la idea sería que fuese traslación. Si yo no quisiera que fuera una traslación respecto al eje Z, podría hacerlo respecto a X, y al manipularlo fíjense que pues la talanquera saldría y entraría la barrera, y una traslación por ejemplo en los demás ejes, por ejemplo en menos X o menos Z, pues lo que haría sería que te traslada en los correspondientes ejes hacia puntos diferentes. Los límites los puedo manipular. Fíjense que en la parte de arriba quizás no me gusta que llegue hasta la parte superior completa. Entonces yo en los parámetros de eje le puedo decir que el límite máximo es de 95. Y dependiendo de lo que yo quiera hacer, es importante darle 95 y darle clic en otra parte. Y dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo manipular la velocidad máxima. Y de acuerdo al tipo de mecanismo que seleccione, hay algunos parámetros que se pueden manipular y otros no. Por ejemplo, acá no puedo manipular la posición inicial ni puedo manipular la aceleración. De nuevo, fíjense que al manipular ejes voy desde 0 hasta 95 y ya no llegaría hasta el final, la talanquera. Y este sería mi proceso completo. O sea, ya tendría yo mi talanquera hecha. Me faltaría integrarla dentro de lo que es la parte de programación. Para eso entonces ya me puedo aprovechar que, como ya sabemos, tenemos dos entradas para el mecanismo de entrada y de salida, y dos sensores que me dicen cuando está extendido y cuando está retraído. Eso me obligaría a mí, si la quiero integrar a mi controlador, a crear el mismo número de entradas y salidas digitales. Entonces en el controlador, en la parte de entradas, vamos a renombrar, estas serían las entradas. Entonces esta entrada sería para determinar que la barrera está arriba, y esta es para que estuviera abajo, o bueno, abajo o arriba, no importa en realidad el orden. Vamos a renombrarla. Entonces esta sería la barra abajo, DW, y esta sería la barra arriba, UP. Barra abajo y barra arriba. Esto tendría sentido si los conectamos correctamente a donde deberíamos. Y para las salidas, entonces las salidas serían las órdenes para hacer que la barrera se mueva. Voy a renombrarla, subir la barrera. Bueno, vamos a hacer más explícitos: out para subir la barrera y una out para moverla abajo. En este caso voy a tratar de definir, como son nada más estas dos conexiones de entradas y de salidas, el siguiente paso, como ya sabemos, es realizar la conexión de las mismas en el IO panel. Vamos a cerrar esto y esto de momento. Entonces en el IO panel tendríamos nosotros la barrera de entrada, que tendría dos entradas para extenderse y para retraerse, y nuestro controlador tendría ahora dos entradas nuevas, que es para mover la salida arriba. Entonces para moverla arriba sería para extenderlo, y para moverlo abajo sería para retraerlo. Estas serían las dos entradas desde el controlador de las nuevas que creamos a las que tiene el mecanismo de barrera. Y por el otro lado tendríamos la barrera, tendría dos sensores que me dicen cuando está arriba y cuando está abajo. En este caso fíjense que como la dejé extendida, está prendido el de extender. Y nuestro controlador debería tener dos entradas como tal nuevas. Entonces cuando está extendido es que la barrera está arriba, y cuando está retraído es que la barrera está abajo. Y listo, estos serían como nuestras adiciones a lo que es la parte de conexiones. Nos queda ponernos a jugar con el programa Project Manager. En el Project Manager entonces voy a sacar mi programa como tal, y para no tener que hacer todo el programa de nuevo, aprovechando que ya tengo una buena parte del semáforo hecho y todo lo demás, voy a definir las otras entradas que están creadas. En realidad no tienen que ser del mismo nombre, pero pues acá lo hago como para guardar la conveniencia, para no tener que crear todo de nuevo. Pues dentro del controlador, en la parte de entrada, simplemente
me fijo cuáles son los nombres que le puse y más que nada el índice. Como les decía, no tiene nada que ver el nombre como tal, porque el nombre lo podemos manipular, sino más bien el índice. Entonces el índice sería la siguiente que sigue, la 3, la siguiente que sigue, la 4, y los nombres que le puse para guardar la misma barrera DW y barrera UP serían los mismos nombres, y en las salidas OutP y OutAW en los mismos. En las, perdón, acá tengo que tener cuidado porque hay una red de tipo real, no es de tipo digital, que era el contador booleano y booleano en la salida 3 y en la 4, y se llaman out up y out dw. Listo, estas serían entonces nuestras entradas. Ahora, como ya sabemos, voy a jugar un poco con la programación de la celda. La idea sería algo más o menos como lo siguiente. La idea sería que yo presiono el pulsador, la tranquera, la barrera se mueve hasta hacia arriba para dejar pasar un auto. Tan pronto llegue hasta arriba, yo voy a suponer que el auto ya pasa y lo voy a bajar inmediatamente. Y tan pronto baja, pues contaría luego sí un auto. Esa sería más o menos la idea de este ejercicio. Así que un ligero montaje de programación para ver cómo funciona y ya seguimos con nuestro ejercicio. Y listo, esto sería ya nuestra tranquera, nuestra barrera totalmente probada, nuestra talanquera para ingreso. Entonces se supone que sale un auto, ingresa un auto, entonces sube y baja la talanquera, ingresa otro auto, sube y baja la talanquera. Igual se podría poner un tiempo de espera en alguno de los puntos. Se me antoja de pronto quizás acá ponerle un tiempo antes de salir. No sé cómo pueda funcionar esto, pero pues me comprenden ustedes el asunto básico. El objetivo del ejercicio era verificar cómo funciona el asunto de los mecanismos. Ya sabemos entonces que los mecanismos los podemos encontrar en la biblioteca de modelos sobre lo que es la parte de mecanismos, y sabemos adicionalmente que estos mecanismos tienen dentro de sí una serie de elementos que me permiten a mí configurarlos. En este caso el mecanismo se compone de una parte estática, un housing, en este caso la barrera, y una parte móvil, un pistón, y que los elementos que hacen parte del mecanismo como la carrera, velocidad y otros se pueden configurar en las propiedades dentro de lo que la parte de ejes como tal. Eso sería todo de momento. Espero la información les resultará útil y que puedan aprovecharla para avanzar en sus proyectos con el Cirrus. Estaremos atentos para mayores publicaciones y prometo mejorar.